Si estás pensando en hacer ayuno intermitente, ya sea para bajar de peso o simplemente como un estilo de vida saludable, pero quizá no tienes muy seguro si es una dieta para ti, cómo se hace o cuáles son sus beneficios, quédate porque en este video te lo voy a contar. Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y como cada vez se hace más popular este estilo de alimentación, vamos a dedicarle este video para que puedas decidir si te conviene o no hacerlo. Y si al final del video decides que es para ti, entonces me encantaría que seas parte del siguiente reto saludable en el que te acompañaré durante 3 semanas con el paso a paso para hacer ayuno y además tendrás los menús semanales y recetas para que consigas tus objetivos, tanto de peso como de salud. Tienes más información en el enlace de la descripción y te recomiendo que entres para que veas todo lo que incluye porque empezamos pronto. Pero volvamos al tema. Antes de saber a qué nos referimos exactamente con ayuno intermitente, vamos a la definición contraria, o sea, hacer dieta. Dieta se refiere al conjunto de alimentos o bebidas que nos aportan nutrientes y calorías, es decir, comer. Por eso es que como dieta es comer, todos estamos a dieta. Pero este es tema para otro video. El caso es que si dieta es comer, ayunar es lo contrario, o sea, ese periodo de tiempo en el que no se come. Parece simple, pero entremos un poquito más a fondo. El ayuno es un acto que está de manera natural en los seres vivos, tanto animales como personas. Tal es el caso de los osos, que pasan periodos de tiempo en los que comen para generar reservas y poder estar otros periodos de tiempo sin comer, o sea, que ayunan. Los humanos también hacemos algún tipo de ayuno de manera natural cuando dormimos. Por eso, al despertar y hacer la primera comida del día, se hace un desayuno, se deja de ayunar. El ayuno se ha utilizado con distintos fines. Anteriormente se usaba para sanar y limpiar el organismo con fines religiosos, y ya desde entonces se observaban beneficios. Pero no fue hasta el siglo XX que se empezó a estudiar más a fondo sobre los efectos positivos en el cuerpo cuando se hace ayuno. Existen diferentes tipos de ayuno dependiendo de la duración en la que no se consumen alimentos o calorías. Puede ser un ayuno diario en el que puedes estar sin comer entre 8 y 20 horas o incluso ayunos por días enteros. Se les llama ayuno intermitente porque se restringe la ingesta de alimentos solamente por unas horas y se combina con la dieta, con cualquier tipo de dieta. Es decir, para poder obtener sus beneficios es importante combinar las dos cosas, un ayuno correcto y una dieta saludable, que te ayudaré con las dos partes dentro del reto que está por empezar. ¿Y cuáles son estos beneficios? ¿Para qué sirve el ayuno? Antes que nada, es importante que sepas que aunque la mayoría de veces el ayuno se usa como un método para bajar de peso, existen otras razones de salud más importantes y que además están comprobadas científicamente respecto a los beneficios del ayuno. Por ejemplo, ¿te has fijado que cuando te sientes mal, tu apetito disminuye? Esto es porque de manera natural, cuando hay enfermedad o molestias, el ayuno puede favorecer la recuperación de la salud, ya que toda la energía del cuerpo se centra en curarte y no en la digestión, que es un proceso que gasta mucha energía. Por otro lado, los estudios dicen que el ayuno ayuda a retrasar el envejecimiento. Cuando comes, se elevan los niveles del factor de crecimiento insulínico y junto con la hormona del crecimiento hace que las células se multipliquen y envejezcan. Así que cuando se hace ayuno, no se elevan estas hormonas y el envejecimiento será más lento. La vida de las células se alarga. Otro de los beneficios del ayuno es la autofagia. ¿Habías escuchado ya esta palabra? En términos generales se refiere a comerse a sí mismo. Por supuesto que estamos hablando a nivel celular, pero de este término hablaremos en un siguiente video, así que si no lo has hecho ya, suscríbete ahora para que no te lo pierdas. Pero seguimos con los beneficios del ayuno. Hacer estudios con humanos sobre el ayuno es un poco complicado ya que se requieren muchos años y hay muchos factores de por medio. Por eso es que algunos de los beneficios que se le atribuyen al ayuno no están del todo comprobados. Esto es lo que pasa con el tema de hacer ayuno para adelgazar. Los estudios científicos dicen que hacer ayuno puede ayudarte a bajar de peso, pero no como tal por el ayuno, sino por la restricción calórica. Por ejemplo, digamos que en una dieta normal comerías 3 veces al día y en el ayuno 2. Por lo tanto, es probable que comas menos y entonces adelgaces. No es tal cual por el ayuno, sino por la restricción calórica. Y visto así, las personas que no hacen ayuno pero que comen un poco menos de lo que gastan de energía, entonces también bajarían de peso. Pero te recuerdo que los estudios siguen en marcha para ver mejores resultados. Sin embargo, ten presente que el peso no lo es todo. Y en cuanto a tu salud, el ayuno puede ayudarte a mejorar los niveles de colesterol, a reducir los niveles de glucosa en sangre, a mejorar la sensibilidad a la insulina, a prevenir inflamaciones, a mejorar tu estado hormonal, a tener una mejor concentración y a controlar el apetito. Suena maravilloso, ¿no? Pero déjame contarte otros beneficios que no se relacionan ni con la salud ni con la dieta. Hacer ayuno puede ayudarte a ahorrar, ya que es probable que gastes menos en comida, y también a tener un mejor control en tu vida, ya que los horarios de comida muchas veces marcan nuestras actividades cotidianas, y tener un orden y control en tu vida te ayudará a tener una vida más plena. Con todos estos beneficios seguro estarás diciendo, vale, quiero hacerlo, ¿cómo empiezo? Si quieres mi guía para este comienzo, te espero en mi reto. Y además, si quieres que te comparta este otro video sobre cómo hacer el ayuno, déjame una carita en los comentarios para que te lo mande. Pero, mi querida gente saludable, me gustaría saber si tienes alguna duda y te agradecería que compartas el video y me dejes un me gusta porque así me ayudas a seguir haciendo más contenido. Nos vemos pronto y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.